Bienvenido nuevamente a todos los estudiantes y a la comunidad estudiantil en general. Hoy estamos realizando el segundo foro virtual. Estos foros, como lo mencionamos al inicio, se tratan de promover las temáticas y hacer partícipes a todos los estudiantes e invitados especiales en esta serie de programas. Queremos hacer partícipes a toda la comunidad, profesores, estudiantes y llegar a todas las regiones del país con temas de gran interés. Hace poco, tan solo un mes, estuvimos en los Estados Unidos de América firmando una serie de acuerdos y convenios que van a promover la investigación y los avances en el intercambio cultural y desarrollo de nuestros intereses de cada uno de los diferentes países. Es muy importante en estos temas profundizar aquellos que siempre son de gran relevancia en nuestro país. Y hoy tenemos algo muy especial, una invitada muy especial que es la doctora Sheila Walker. Sheila Walker es antropóloga cultural y cineasta. Es directora ejecutiva de Afrodiáspora Inc., una organización sin ánimo de lucro que desarrolla documentales y materiales educativos sobre la diáspora africana global. La señora Walker ha desarrollado trabajo de campo, conferencias y consultas y ha participado en eventos culturales sobre África y la diáspora africana. Como ven, es una invitada muy especial. Doctora, sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. Para iniciar esta conversación, quisiera si nos pudiera ampliar el vasto significado de diáspora africana antes de comenzar este interesante diálogo que tendremos en el día de hoy. Bueno, es una palabra que parece muy misteriosa, pero no lo es. Día como diámetro, a través, y spora como las semillas de la higuera. Cuando la higuera balanza en el viento, las semillas se plantan. Entonces es la replantación de gente de origen africana en el mundo. Y creo que es útil decir que la primera diáspora africana fue la diáspora de los seres humanos que salieron de África para que haya gente en el resto del mundo. El gobierno colombiano, durante los últimos años, ha emprendido una serie de acciones positivas en pro precisamente de la diversidad y del multiculturalismo que tenemos en Colombia. Afortunadamente somos un rico país en esa gran diversidad. Y por supuesto, al tener totalmente identificado este gran factor, es de gran preocupación nuestra crear permanentemente programas de desarrollo, fondos especiales, para dar la protección dentro de algo que se llama hoy en día la educación inclusiva. Es decir, incorporar factores como la diversidad, las culturas, la pertinencia y otros que lógicamente abarcarán a todas las diferentes comunidades y a las etnias. Es algo muy interesante sobre el cual el gobierno nacional ha invertido recursos muy importantes y hoy, por ejemplo, se benefician cerca de 12.000 afrodescendientes en estos programas específicos, ampliando sus programas de educación. En todo esto, pues se hace muy interesante estos programas porque se logra una mayor incorporación de todas las comunidades, respetando sus culturas, respetando sus raíces, pero que sean partes activas dentro de la misma sociedad. Tenemos también invitado a la doctora Rosa Carlina García, quien nos ha acompañado ya desde hace un año en toda esta relación con las diferentes comunidades y que ha sido partícipe del mejoramiento de la comunicación, del respeto y de la generación, como digo, de nuevas oportunidades para las comunidades. Sea usted también bienvenida, doctora. Gracias, doctor Fernando. Es un gusto estar aquí con Sheila, que es experta en estos temas. Sí, pues yo creo que entre las dos grandes conocedoras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, vamos a enriquecer cada vez más este diálogo. Dentro de todo esto, de los legados de la cultura africana, pueblos enteros que hoy en día conservan esas raíces, esa inmensa cultura, esa alegría, etcétera. Pero siempre hay una preocupación
de cómo llegar a identificar esas diferencias culturales, porque a pesar de ser raíces, de tener esas raíces africanas en nuestro país, por ejemplo, existe en la costa atlántica y en la costa pacífica una diversidad de culturas. Quisiéramos es como conocer un poco más cómo entender esa diáspora africana tan diferencial en un mismo país como en Colombia, tanto de la costa atlántica o pacífica o del Caribe. ¿Cómo se puede llegar a interpretar? Bueno, hay que decir que llegaron aquí en Colombia africanos de varios lugares del continente africano. Vinieron involuntariamente, pero vinieron del oeste, vinieron de África Central y vinieron con culturas diferentes los unos de los otros. Se encontraron en Colombia y crearon nuevas culturas. Y crearon nuevas culturas en ambientes diferentes. Entonces, yo quiero saber más cuáles son las raíces y las manifestaciones, por ejemplo, de la cultura del sur Pacífico y de Chocó. Por ejemplo, yo sé que en el sur Pacífico hay apellidos africanos, tantos apellidos africanos. Yo no sé por qué no existen en el resto del país. Hay también la marimba. Y esos apellidos africanos dan una idea del mapa africano que está aquí en Colombia. Yo no sabía que existían apellidos africanos en las Américas. Estuve en Santander de Quilichao, encontré una familia que se llama Mina, pregunté si había algo africano, no, puro castellano. Ok, pero yo sabía que había una etnia Mina en África Occidental, en la costa entre Ghana y Benin. Ok. Al día siguiente estaba con alguien de la familia Mina y entró el señor Biafara. Oh, entonces pregunté a ese señor, ¿hay algo africano? No, puro castellano. Pero luego entró el señor Olukumi de Carabalí. Entonces estaba con señorita Mina, señor Biafara y señora Olukumi de Carabalí. Yo tuve que saber más sobre esta situación. Entonces pregunté, ¿ustedes no saben que sus apellidos son africanos? No, no sabemos, no. Y yo les dije, bueno, entonces yo les tengo que explicar la geografía africana de sus apellidos. Biafara es de Sierra León, Guinea-Bissau. Mina designa a los africanos reclutados especialmente por sus conocimientos tecnológicos en la metalurgia de oro. Ahora es Ghana. Lukumi es gente del reino de Oyo en Nigeria. Y Carabalí viene de Calabar en Nigeria, en la costa. Entonces hay todo un mapa y hay más. Balanta, Dahomey, hay muchos de esos apellidos, solo en Colombia. Y entonces yo no sé por qué esa diferencia. Pero bueno, la lógica es que los africanos vinieron de diferentes lugares, se encontraron en lugares específicos con otros africanos y con otra gente. Y crearon nuevas culturas, porque no se puede decir que estas culturas afrodescendientes de Colombia son africanas. No, son afrocolombianas. Y por lo que ocurrió en Colombia, son nuevas culturas, son nuevas síntesis, nuevas fusiones de culturas africanas y con otra gente. Parte de la diferencia que hay en Colombia y de esa regionalización que se encuentra con respecto a los afros, que entre otras cosas en la visión colombiana se tiene la idea de que son uno, ¿no? No esa diferencia de el sur del Pacífico, el norte del Pacífico, que es el Chocó, la costa atlántica, las zonas andinas y los Santanderes. En Colombia tuvo unos enclaves desde la época de la colonia que se distribuyeron de acuerdo con los desarrollos económicos. Y en ese sentido además es muy importante la diferencia que se nota no solo de apellidos y de qué poblaciones se ubicaron en cuáles lugares, sino también en términos de comportamientos, actitudes y prácticas, que tienen que ver con esos desarrollos económicos que se dieron, por ejemplo, en los Santanderes con el tabaco, o en el Gran Cauca con la minería, o en zonas como aún el altiplano cundiboyacense, donde existieron enclaves que la gente no sabe que existieron desde la colonia, en materia de servicios básicamente en hogares, ¿no?
Y en ese contexto además tenemos comportamientos, actitudes y prácticas diferenciados que tienen que ver con cómo se desarrolló el proceso en cada lado, con aquellas poblaciones que fueron cimarronas, con las que fueron libertos, con los que pasaron por el proceso de manumisión cuando se le dio la libertad a los esclavos. Entonces hay unas diferencias bien importantes en ese sentido que se pueden, digamos que ver en cómo se desarrolla la vida de cada uno de estos pueblos en cada una de las regiones que tiene el país. ¿Cómo juegan los palenqueros en todo este esquema? Bueno, los palenqueros juegan de manera muy importante porque justamente, primero, Palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre de América, por un lado, y por otro lado, porque los palenqueros justamente expresan la resistencia de los pueblos venidos a este continente en el marco de la diáspora africana, en esa pelea por salir de ese marco de esclavización o por no permitirse ser esclavizados, que fue lo que hizo el Palenque. El Palenque en Colombia es equivalente al Quilombo en Brasil, y a aquellos espacios en donde se congregaron estos esclavizados que se liberaron, que dieron una pelea por no ser esclavizados en este continente. Entonces Palenque es realmente un símbolo en América de ese proceso de lucha de los pueblos africanos esclavizados aquí y que no se sometieron en el proceso de esclavización. Muy interesante. Yo tuve la suerte de pasar un fin de semana en Palenque de San Basilio. Qué bueno. Y cuando yo miré a esas señoras preparando la comida, yo me encontraba en África, ¿no? Cuando yo he mostrado imágenes de esas señoras preparando la comida, colocando un pescado en una hoja, los africanos dijeron, pero en mi pueblo se lo hace igual. Comiendo bollo. Sí, sí, claro. Los africanos dicen, pero nosotros comemos igual. Y tuve la suerte de estar en Palenque de San Basilio con dos africanos, una señora de Chad y un señor de Togo que viven aquí en Bogotá, que decían, pero yo como así en mi casa. No. Entonces, en mi experiencia en Palenque de San Basilio quedó mucha africanidad, que africanos de diferentes partes del continente reconocen. Precisamente en este gobierno se ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en ese gran reconocimiento étnico y cultural, de esa gran diversidad cultural que tenemos en Colombia. A través de la educación estamos generando nuevas oportunidades a todas las comunidades. Pero surge una inquietud y quisiéramos si nos puede orientar. Dentro de todo este sistema de fortalecimiento de la etnoeducación, tenemos algunas inquietudes. ¿Cómo avanzar en estos programas sin perder su esencia cultural? ¿Hacia dónde debe estar inclinada y cómo debe estar inclinada la educación para conservar precisamente esas raíces culturales, pero que avancen dentro de su proceso de preparación y participación en la comunidad? Bueno, yo pienso que primero se necesita más investigaciones para dar más contenido a la etnoeducación. Yo vino de lejos, ¿no? Entonces yo no sé cuál es el contenido específico, pero de lo que sé, de las investigaciones sobre la presencia africana en las Américas, en todos los países, hay una falta de investigación, y aquí ustedes tienen tanta riqueza que es tan evidente. Entonces me parece que sería bueno tal vez promover más investigaciones para incluir temas como, por ejemplo, la transferencia de tecnología de África a las Américas. Hablé de la metalurgia, pero normalmente no se aprende que esa metalurgia de oro, en el caso de Colombia, vino como una tecnología africana. Mucha de la agricultura tropical viene de África, y se habla bastante de la música, del baile, que es maravilloso, ¿no? Es muy importante en la vida. Pero hay también esa base tecnológica, esa base intelectual, que en general no está. Y imagino que en Colombia no está porque no está en el resto de las Américas. Pero me parece que sería muy importante colocar esos elementos
porque, bueno, la resistencia no es solamente Palenque de San Basilio. No fue el único palenque aquí en Colombia. Colombia tuvo otros palenques y otras formas de resistencia. En la espiritualidad, por ejemplo, sí, los africanos tuvieron que adoptar el catolicismo, pero ¿qué hicieron con su catolicismo? Si yo miro el protestantismo de nosotros en los Estados Unidos, no es muy europeo, nuestro protestantismo. Entonces, cuando hay esas fusiones de comunidades, bueno, hay novedades. Entonces, me parece que en la etnoeducación sería bueno inculcar esos elementos y no es solamente para la población afrodescendiente, es la historia de Colombia, ¿no? Es la historia de todo el mundo. Y todos los elementos son parte de la historia de todo el mundo. Entonces, me parece que incluir esos elementos, promover más investigación sería una buena manera de mejorar la etnoeducación. Lo bueno es que ustedes lo tienen, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, donde infelizmente la educación no es federal, es por estado. Sí, entonces eso quiere decir que cada estado tiene sus criterios o no, y no tenemos un sistema que pueda enseñar la historia de verdad de todos los elementos de la sociedad. Entonces, me gustaría ser colombiana. Pero hay un tema que a mí me parece que es muy importante y que nos sería muy útil en el contexto en el que está el ICETES, que tiene que ver con temas de acceso, permanencia y titulación de nuestros jóvenes a la educación superior, y que en Estados Unidos surtió un proceso muy importante a partir del reconocimiento de los derechos civiles de la población, y que nos sería muy útil conocer de experiencias exitosas y de la forma de hacer que permitió que muchos de los jóvenes afroamericanos accedieran a la educación, digamos que esos elementos que contribuyeron a reducir barreras, porque ustedes van bastante más adelante que nosotros en ese proceso y nos interesa conocer entonces de esas experiencias. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, dos cosas. Una cosa tiene que ver con el contenido, porque cuando nosotros tuvimos la suerte, después de muchas luchas, de poder entrar en las mejores universidades, estábamos felices al principio, era bueno, logramos, ¿no? Pero percibimos que no había aulas sobre nuestras realidades, entonces estábamos como cuerpos, pero no existíamos, no estábamos en la historia. Entonces empezamos a pedir y luego exigir más presencia, y también queríamos centros de investigación, porque teníamos que definir nuestras realidades. Y para definirlas teníamos que investigarlas. Entonces conseguimos crear centros de investigación, y por eso ahora no hay ninguna buena universidad en los Estados Unidos sin un departamento de estudios africanos-americanos, afrodiaspóricos. Entonces creamos la base para materias. Entonces, una vez que estábamos en la intelectualidad, nos interesaba más. Me interesaba más estudiar mi realidad que los griegos, ¿no? Y porque al principio estábamos aprendiendo, tuvimos una educación eurocéntrica, alienante, ¿no? Entonces yo imagino que si los afrocolombianos percibieron que ellos estaban en la historia, estarían más interesados. Pero también, al principio, cuando se creó problemas de intentar de equilibrar un poco el acceso a la educación, porque había una desigualdad enorme entre las escuelas de un lugar y las escuelas de otro lugar, las escuelas de la élite y de nosotros en general, afrodescendientes. Unos ejemplos, ¿no?, económicos. En el sur de los Estados Unidos, cuando había la segregación oficial, no la segregación no oficial como existía en otros lugares, un distrito podía gastar, por ejemplo, $400 por año para la educación de un chico blanco y 100
para un joven afrodescendiente. Sí. Entonces, una diferencia de mucho, 400%, ¿no? Ok, entonces la universidad dice, ok, ustedes pueden ingresar, pero ¿con cuál desventaja entraba el afrodescendiente? Entonces, se creó programas compensatorios. Entonces, si las aulas empiezan en septiembre, a partir de junio hay un programa para preparar los afrodescendientes, también otros grupos, ¿no?, para la cultura de la universidad. El lenguaje de la universidad, porque no es lo que se habla en todas las comunidades. Y para enseñar conocimientos que esas personas no tenían. Yo me acuerdo, y yo estudié en una buena escuela secundaria, y cuando llegué a la universidad tuve que analizar un texto. ¿Analizar un texto? ¿Cómo? No sabía, nunca lo había hecho en mi buena escuela secundaria. Entonces, esos programas ayudaron mucho para preparar los estudiantes inteligentes, pero sin la experiencia necesaria para tener éxito en la cultura de la universidad. Entonces, eso me parece básico, ¿no? Porque hay que saber, bueno, esta persona es muy inteligente, pero no conoce la cultura de la universidad. Entonces, ¿cómo preparar esta inteligencia para ese contexto? Y no es tan complicado. O sea, tenemos allí como dos temas. Uno es las diferencias culturales que generan la necesidad de contextualizar a quienes van a llegar a esos espacios nuevos, y otro es la nivelación intelectual en relación con la calidad de la educación que han recibido. Y que en eso nuestros jóvenes pues tienen muchas dificultades, porque vienen normalmente de educación pública y de educación, para el caso colombiano, en la periferia, ¿no? Y hay unas diferencias sustanciales de la educación que reciben estas poblaciones en estos sectores frente a la que se recibe en Bogotá y en ciertas universidades. Entonces hay unos desniveles muy grandes que hacen que en muchos casos, aunque existan programas, por ejemplo, como el que se financia a través del ICETEX, del Fondo de Préstamos Condonables de Comunidades Negras, que los jóvenes no permanezcan por la barrera a la que se enfrentan en relación con la diferencia cultural y por la calidad de la educación previa que recibieron, que hace que al llegar encuentren unas barreras muy grandes en términos de conocimiento, y todavía no se hacen ni esos programas de nivelación ni unos programas de acompañamiento que garanticen que esos jóvenes puedan permanecer en el proceso hasta titularse. Bueno, tenemos una buenas noticias al respecto de ese tema. Como siempre ha sido nuestra preocupación, la disminución de la deserción, sea de cualquier estudiante, precisamente se ha logrado convenios con las diferentes instituciones de educación superior, en los cuales nosotros o ellos se han comprometido a buscar esa nivelación académica, pero adicionalmente a través de bienestar universitario también hacer el acompañamiento para esa adaptación cultural, no solamente para las diferentes comunidades afroindígenas, sino también para todos los estudiantes que vienen de un sinnúmero de regiones. Y como mencionábamos, en Colombia existe la gran diversidad cultural, y eso no importa, sino lo interesante es acompañarlos, es darles las oportunidades de mantenerse, y por supuesto a nivel académico tenemos también un gran compromiso. Pienso que son avances importantes que hemos logrado incorporar dentro de los próximos contratos con las diferentes instituciones de educación superior, y que iremos viendo en el tiempo cómo va mejorando y cómo se va logrando también esa disminución de la deserción. Doctora Huaca, hay pues lógicamente cuando hablamos de todos estos temas y recojo sus grandes ideas de la mayor investigación, del mayor entendimiento, haría una pregunta. ¿Sería necesario en algunos programas específicos incorporar dentro de los pénsul algunas áreas o materias específicas más inclinadas hacia las ramas étnicas, o no se requiere?
¿Sabe cómo voy a responder, no? Sí. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, las Américas son muy ricas culturalmente. Y si se enseña solamente las maravillas de Europa, en vez de hablar de nuestra riqueza, nos estamos empobreciendo. Y Colombia, con todas esas etnias interesantes, grupos indígenas, distintos grupos afrodescendientes, con tantas complejidades culturales, por ejemplo, es una manera de enriquecer a todo el mundo, porque es parte de la identidad de todos los colombianos, no solo los afrocolombianos o los indígenas o colombianos, es parte de la cultura de todo el mundo. Y si bueno, yo enseñaba cursos sobre la diáspora africana en la Universidad de Texas, que no es la parte de los Estados Unidos, que es lo más conocido por su apreciación cultural, digamos. Entonces yo enseñaba la diáspora africana, es lo que conozco. En mis aulas siempre tenía una mayoría de estudiantes eurodescendientes en vez de afrodescendientes. Pero al final de la aula, esos estudiantes decían, ajá, entonces yo también puedo estar orgulloso de mi cultura africana porque es parte de la cultura de todos nosotros. Entonces creo que es el caso para Colombia. Nosotros sabemos que tenemos un camino largo por recorrer y el reconocimiento étnico, multicultural, de diversidad, etcétera, es un proceso en los cuales tenemos que incorporar a todas las instituciones y a la sociedad colombiana. Y dentro de un contexto general, ¿cómo podría estar Colombia hoy en día en todos esos programas de etnoeducación? ¿Y cuáles serían las mejores recomendaciones para seguir avanzando? Bueno, yo creo que hay que saber, si miramos la historia, ¿hubo cuántos siglos de esclavitud en Colombia? Tenemos menos historia después del fin de la esclavitud que antes. Entonces hay que compensar siglos de la peor desigualdad posible. Pero hay que acelerar el proceso, ¿no? Yo creo que hay que darse objetivos con un tiempo. De aquí a 5 años, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos vernos? ¿Cuántos afrodescendientes, indígenas descendientes queremos en tal lugar? ¿Cómo vamos a hacer? Es bueno utilizar los ejemplos de otros. Yo estuve en Brasil la semana pasada y ellos, la primera ley que creó Lula fue la ley 10.639 en enero de 2003. Y esa ley dice que hay que enseñar la historia africana y afro-brasileira en las escuelas, todas las escuelas públicas y privadas. Es una revolución intelectual en el país. También ellos saben ahora, por el último censo, que los afrodescendientes son la mayoría. Son 51,1% de la población. Entonces, si no se enseña esa historia, se está enseñando una historia de la minoría, no de la mayoría de la población. Pero es un ejemplo maravilloso, me parece, porque es una manera de decir, bueno, decidimos que vamos a enseñar la historia de verdad de todo el mundo. Lo vamos a hacer de manera institucional para todo el mundo. Bueno, pero hay unos obstáculos como la falta de formación de los profesores y claro que hay toda una ideología, pero están haciendo un esfuerzo y están colaborando ahora con UNESCO. UNESCO, y eso es uno de mis intereses, UNESCO hizo entre los años 60 y 90 8 volúmenes de la historia general de África, porque los africanos decían, los otros cuentan nuestra historia y nuestra historia no está bien contada, entonces nosotros vamos a definir nuestra historia. Y Brasil decidió utilizar esas historias de África para incluir en sus programas de
sobre África y la diáspora africana. Y ahora Brasil está financiando para UNESCO un volumen 9 que habrá una parte sobre la diáspora africana mundial. Y es porque el gobierno quiere tener materiales para enseñar lo que dijeron que van a enseñar. Entonces es un motivo nacionalista para los brasileños, pero ayuda a nosotros otros también, porque la visión es mundial. Y ellos saben que nadie va a leer los 8 veces 800 páginas de la historia general. Entonces hicieron una síntesis de 2 volúmenes, que son una síntesis de los 8 volúmenes. Y bueno, los 8 volúmenes están en español, entonces la información existe. Está disponible. Sí, está disponible. Hay que sintetizarlo para ponerlo a la disposición de los estudiantes. enseñantes. Claro. En ese sentido, es muy importante porque justamente en Colombia, que es de los países después de Brasil más desarrollados en términos de reconocimiento de derechos colectivos a esta población, una de las dificultades que todavía enfrentamos es que aunque tenemos un marco muy rico, su proceso de desarrollo es muy lento. Y en ese sentido, además, todavía estamos en el marco de las acciones afirmativas, o sea, que son necesarias básicamente porque hay que impulsar este proceso de manera más rápida. Entonces sí sería muy importante que en Colombia se pudiera avanzar en la historia general, que incluya la historia de los afrocolombianos, en términos no de ese folclore y de la cultura que, aunque decíamos es muy importante, pues se ha quedado allí, ¿no?, sino en términos de los aportes a la construcción de la nación, los aportes en materia de técnica, en materia de economía, en otros niveles que todavía no se reconocen en Colombia, y que además trascendiera el marco de la población específica. Por eso es que el tema debería trascender la etnoeducación y pasar a ser una educación inclusiva, en la que la etnoeducación básicamente es un elemento de esa educación inclusiva que incluya a todos los colombianos de manera mucho más equilibrada, ¿no? Y a los afrocolombianos, que después de Brasil y Estados Unidos, Colombia es el país con la población más grande, es la tercera población en América Latina de afrodescendientes. Entonces, eso para nosotros sería muy importante, que se pudiera avanzar en los currículums regulares de la educación, tanto pública como privada, porque contribuiría de manera mucho más equilibrada, además hacer a Colombia, que es un país tan diverso, mucho más incluyente. Y eso sería buenísimo para, además, la población afro del continente y para la diáspora africana en este continente. Sí, pienso que el habernos ilustrado sobre experiencias, vivencias suyas en los diferentes países, pues nos deja también grandes enseñanzas y nos ayuda a enriquecer todo este proceso para avanzar en la educación con mayor equidad, con mayor justicia, con menor desigualdad en nuestro país. Pienso que en todos estos procesos nuestros, como los que estamos viviendo hoy y que aspiramos llegar al posconflicto, pues todo esto también ayude a enriquecer, precisamente a crear los espacios necesarios de una mejor discusión, de mayor reflexión sobre la responsabilidad frente a una sociedad diversa y multicultural. Muchas gracias, doctora Rosa, también muy amable, y un agradecimiento muy especial a la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, quien ha querido realmente incorporarse en esta serie de foros y que seguirán participando con invitados muy especiales. No sé si desea dar unas últimas palabras, doctoras, a ustedes. Bueno, yo quiero decir 2 cosas. Mis experiencias en Colombia me han enriquecido mucho como persona. Después de descubrir los apellidos africanos, yo empecé a buscar el apellido africano de mi familia. Mi bisabuela se llamaba Amelia Congo. Entonces fue en Santander de Quilichao que yo entré en esa pista para descubrir la africanidad de los apellidos de mi familia. La otra cosa es el 1 de enero de 2015 se empieza la década de los afrodescendientes.
la década de las Naciones Unidas por los afrodescendientes. Y fue la iniciativa de Colombia que nos dio esa posibilidad. Entonces, gracias a Colombia tuvimos el año de 2011 Sí. como el año de los afrodescendientes y ahora tendremos una década. Entonces yo espero que esa década sea el contexto para acelerar este proceso de conocimiento de todos los aportes a Colombia y a la diáspora, y que al final de los 10 años que hayamos llegado tan lejos en este proceso que cuando miramos atrás vamos a decir que era la Edad Media. Entonces es lo que yo quería decir. De igual manera, eso sí, efectivamente fue un trabajo desde aquí. Colombia ha hecho un trabajo muy grande para el continente y aún para el mundo en relación con estos temas. Pero también quisiera decir que en el marco del ICETEX hay un plan de acciones afirmativas que apunta a avanzar de manera importante por la incidencia que además tiene el ICETEX con las universidades, tanto públicas como privadas, y yo creo que esa es una oportunidad de oro para darle un impulso a estos temas y para que además en el 2015, a partir del 2015, sea muy evidente las acciones que este año estarán proyectando y programando las universidades que tienen convenios con el ICETEX en relación con el acceso, permanencia y titulación de la población afrocolombiana, y además está reconocido que es la educación el principal motor de impulso de las poblaciones más vulnerables del mundo. Así que yo sí creo que el 2015 va a ser un año muy especial para nosotros con el impulso que el ICETEX le está dando al tema. Sí. Es una gran responsabilidad de todos nosotros, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación y de ICETEX, seguir avanzando en crear nuevas oportunidades, en crear cada vez mayores caminos para avanzar en la educación. Y por supuesto, siempre vamos a involucrar a todas las comunidades, a todos los colombianos de todas las regiones del país, para que todos tengan las iguales oportunidades e iguales derechos dentro de la misma educación. Estaremos invitando a todos los estudiantes y a la comunidad en nuestro próximo foro, que anunciaremos próximamente también, sobre unos temas bastante interesantes. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los televidentes y a ustedes muy especialmente, doctor Walker. Ha sido un honor de verdad para esta institución y para Colombia tenerla a usted compartiendo sobre este foro tan interesante. Muchas gracias a todos.